Pregúntele a cualquier pintor profesional cuál es el secreto para un trabajo de pintura exterior exitoso y la respuesta será preparación. El exterior de su hogar está expuesto a los elementos 24 horas al día. Pasar algún tiempo extra al inicio de su proyecto de pintura es la clave para un acabado de larga duración. Behr ofrece 2 líneas premium para lograr un acabado de pintura exterior fantástico, dependiendo de sus necesidades. Behr Premium Plus Ultra Exterior Pintura e Imprimador en uno es una pintura o imprimador de gran desempeño, todo en un recipiente. Es una pintura de bajos niveles de COB que ofrece un excelente cubrimiento en menos capas. La tecnología NanoGuard de Behr significa partículas comprimidas que crean una capa de pintura más duradera. Esta pintura Behr se ve como nueva por más tiempo y resistente a manchas, polvo y al moho. Premium Plus Ultra también ofrece los beneficios de un imprimador, ofreciendo una excelente adherencia a múltiples superficies y bloquea manchas de aceites naturales de maderas. Otra fantástica opción para su proyecto exterior es elegir uno de nuestros imprimadores exteriores Premium Plus y pintarlos con pintura Premium Plus Exterior. La pintura Premium Plus Exterior ofrece una durabilidad y cubrimiento excepcionales y un acabado resistente al moho. Por años ha sido la más confiable por dueños de casas que aprecian una pintura de calidad premium a un gran precio. La pintura Premium Plus Exterior y los imprimadores Premium Plus Exteriores están formulados para trabajar juntos como un sistema para proteger el exterior de su hogar. Tal vez se pregunte, ¿por qué se necesita un imprimador en un proyecto exterior? Los imprimadores están formulados para proporcionar la adherencia óptima a una superficie, especialmente en superficies difíciles de pintar, como metales, pinturas alquídicas o de base aceite, o superficies con brillo. Para determinar si una capa de pintura es de base aceite, aplique alcohol en un trapo limpio y blanco. Pase el trapo sobre la superficie en un movimiento circular. Si el alcohol limpia la superficie sin ablandar el acabado existente, la pintura es de base aceite. Si la pintura se ablanda y el color se pasa al trapo, es de base agua. El imprimador exterior de Behr bloquea manchas tales como aceites naturales de madera que pueden verse a través de los acabados. También crea un acabado más suave y uniforme, sellando superficies porosas. Pueden tintar los imprimadores exteriores de Behr para reducir el número de capas de pintura cuando se hace un cambio drástico de color y para reducir la visibilidad de las áreas reparadas, proporcionando una capa uniforme del acabado. Ya sea que elija ahorrar tiempo con Premium Plus Ultra Pintura e Imprimador en uno, o que elija pintar con nuestra pintura de confianza Premium Plus junto con un imprimador, Behr es la mejor opción para su proyecto de pintura. La tecnología de Behr le puede ayudar a visualizar su color antes de pintar. Descargue nuestra aplicación de Color Smart para su smartphone o visite Color Smart en línea de Behr.com para una gratificación instantánea de color. La mejor manera para determinar si un color es el adecuado para su hogar es pintar una pequeña muestra en la pared para que pueda ver el color en el lugar y las condiciones de luz exactas. Las muestras de color de 8 onzas de Behr son una gran manera de probar colores diferentes en su hogar antes de tomar una decisión. No importa cómo encuentre su color, lo invitamos a unirse a la conversación de Color Behr en línea por medio de Facebook, Twitter o nuestro blog de color colorfullydebehr.com. Después de que haya elegido el color, tiene que calcular la cantidad de pintura que necesita comprar. Es importante comprar pintura suficiente para completar su proyecto, pero sin que le quede una gran cantidad restante de producto. Para calcular la cantidad de pintura necesaria para su proyecto, siga los pasos en esta sección o visite Behr.com para utilizar nuestra útil calculadora de pintura. Un galón de Behr Premium Plus Ultra Pintura e Imprimador en uno o de pintura Behr Premium Plus es suficiente para cubrir una superficie de 250 a 400 pies cuadrados con una capa. Recipientes de 1/4 de galón están disponibles si es que necesita una cantidad menor de producto. Y recipientes de 5 galones también están disponibles si es que está pintando un área muy grande.
Muchos factores determinan el número de capas que necesitará para cubrir la superficie existente. Es posible que necesite más pintura si está pintando una superficie porosa, áspera o con textura, o una superficie sin pintar, o si hace un cambio drástico de color. La elección de un color oscuro o intenso puede requerir múltiples capas o el uso de un imprimador con color. Los colores de Behr que requieren un imprimador con color o múltiples capas están marcados con un símbolo del nombre del color. Es posible que necesite menos pintura si está pintando una superficie lisa con imprimador o sellador, si no hace cambios drásticos de color o si tiene una casa con muchas piezas en la pared sin pintar, como ventanas o piedras decorativas. El método de aplicación también afectará la cantidad de pintura que necesite. Para calcular el tamaño de la estructura de la casa, primero mida el perímetro de la casa. El perímetro de esta casa es 128 pies. Ahora mida la altura de la casa desde el cimiento a la línea del techo, excluyendo los aleros. La altura de esta casa es de 18 pies. Ahora multiplique el perímetro de la casa por la altura. Una ventana promedio es de 15 pies cuadrados y una puerta promedio es de 20 pies cuadrados. Usted puede restar puertas y ventanas del área de su pared para un cálculo más exacto. Si tiene aleros, multiplique el ancho del alero por su altura y divídalo entre 2. Haga esto para cada alero. Sume todo esto a las medidas de la estructura. Recuerde, cada galón de pintura cubrirá aproximadamente 250 a 400 pies cuadrados. Para poner 2 capas de pintura en este revestimiento liso, necesitaremos 12 galones del color para la estructura. Como regla general, necesitará 1 galón de pintura para molduras y canaletas de lluvia, por cada 8 galones de pintura para la estructura. Si quisiera ser más preciso, mida los pies lineales de las canaletas de lluvia en su proyecto. Cada pie lineal de las canaletas es aproximadamente 1 pie cuadrado. En este ejemplo, hay 200 pies de canaleta. Si está pintando la moldura del mismo color, agregue o considere todas las longitudes de las molduras para toda la casa para obtener una longitud total. Por ejemplo, podría tener 450 pies de molduras de varios tipos. Un cálculo del ancho de una moldura es de 6 pulgadas de ancho o medio pie. La moldura puede ser más ancha o más delgada, pero esto proporcionará un buen cálculo. Multiplique el total de la longitud de la moldura por 0.05 pies. Esta casa tiene aproximadamente 225 pies cuadrados de moldura. Sume los cálculos de la moldura y canaletas de lluvia. Esta casa tiene un total de 425 pies cuadrados. Por lo tanto, necesitaré 2,5 galones de pintura para poner 2 capas en las canaletas de lluvia y molduras. Las puertas son fáciles de calcular. Multiplique el ancho por la altura para obtener el número de pies cuadrados. Esta puerta es de 7 pies por 3 pies, o 21 pies cuadrados. Así que 1 litro de pintura es suficiente para aplicar 2 capas en ambos lados de la puerta. Esta es la información básica que necesitará para determinar la cantidad de pintura que necesita comprar. Recuerde que para abreviar también puede utilizar nuestra útil calculadora de pintura en línea en behr.com. Cuando elija el brillo de una pintura, piense en la superficie exterior que está pintando. En general, las pinturas de poco brillo son usualmente elegidas para la estructura de la casa, mientras que las pinturas con más brillo se utilizan frecuentemente para molduras, puertas y acentos. La pintura mate es de poco brillo, con una apariencia antirreflejante, opaca, que es ideal para áreas grandes. Es una buena pintura para estructuras y es la mejor para ocultar imperfecciones de las superficies. La pintura de esmalte satinado tiene una apariencia tipo aperlada. Su versátil brillo hace que sea una gran opción para la estructura principal o molduras. La pintura semibrillante es una pintura de mayor brillo, con una apariencia lisa, radiante y que es atractiva en molduras, puertas y áreas de acentos. Su brillo reflejante realza los detalles exteriores y es fácil de limpiar.
La pintura brillosa tiene una apariencia brillante y cristalina que también es ideal para molduras y áreas de acentos. Debido a que crea un acabado resistente y duradero, la pintura brillosa es una elección duradera para piezas movibles exteriores de su hogar, como puertas y contraventanas en funcionamiento. Si está utilizando una pintura semibrillante o brillosa, aplique múltiples capas delgadas en lugar de una capa gruesa para lograr el acabado más fino. Estas recomendaciones son para superficies que no sean pisos. Los pisos necesitan una pintura especialmente formulada, así que si está pintando un piso, vea las pinturas para pisos, pórticos y patios de Behr. Una guía útil de brillo está disponible en el centro de color Behr de The Home Depot, para que pueda ver una muestra antes de elegir. Tener los materiales adecuados al inicio de su proyecto de pintura le ahorra mucho tiempo. Las brochas deberán ser de alta calidad de nylon y poliéster para acabados látex. Elija rodillos de 3/8 a media pulgada para superficies lisas o semilisas, y de media pulgada o mayor para superficies medio ásperas o ásperas. Utilice únicamente rodillos de alta calidad libres de pelusa para evitar desprendimiento de fibras sueltas que puedan incrustarse en su acabado de pintura. En general, los rodillos chicos dejan un acabado más liso y una capa más delgada, lo que es preferible para acabados con más brillo. También necesitará un armazón para el rodillo, un recipiente y malla de recipiente, silicón y pistola para silicón para llenar las aberturas, uniones y orificios pequeños, especialmente alrededor de puertas y ventanas, trapos de limpieza, mantas protectoras, una escalera, papel para cubrir, aproximadamente un rollo de cinta para pintor por cada 2 galones de pintura, una charola de pintura y forros para charola, un tubo de extensión, material para reparaciones para llenar orificios y grietas chicas, una espátula, agitadores, un abrelatas, lija para lijar las áreas brillantes o suavizar áreas ásperas, un raspador de pintura para eliminar pintura suelta o desprendida, un destornillador y esponjas. Usted encontrará una lista de materiales en el folleto de Cómo hacerlo de Behr, guía rápida para iniciar en exteriores. Después de traer pintura a la casa, protéjala de temperaturas extremas. No la deje en su vehículo o en el exterior durante un largo periodo de tiempo, especialmente en climas muy fríos. Se recomienda no pintar inmediatamente después de una lluvia. Si hay posibilidades de lluvia o cuando la temperatura baje de la temperatura mínima en la etiqueta, revise las especificaciones en la etiqueta de su pintura para asegurarse que está pintando en las temperaturas ideales, para obtener los mejores resultados. Cree un área de trabajo retirando artículos como mangueras, muebles de jardín, autos y maceteros del área del proyecto. Haga un área de trabajo central para herramientas y materiales extendiendo una manta protectora en un área cerca del proyecto. Después, retire lo que pueda, como números de dirección, lámparas y clavos. Al retirar artículos que tienen tornillos, pegue los tornillos con cinta adhesiva en la parte posterior del objeto para evitar la pérdida de piezas pequeñas de su proyecto. Si es posible, retire las contraventanas y mosquiteros, en lugar de pintar alrededor de ellos. Cuando sea posible retirar una puerta de las bisagras, hará que el pintar y el secado sean una experiencia mucho más fácil. Ahora proteja lo que no se pueda retirar con cubiertas, como plástico y papel para cubrir. Siempre proteja las plantas con una tela, no con cubiertas de plástico, y no deje las cubiertas por mucho tiempo. Esto puede dañar sus plantas. Ahora es el momento para hacer reparaciones y limpieza. Si tiene grietas y orificios pequeños, primero elimine el polvo o basuras del área. Después, tape los orificios con un material flexible para reparar y permita que el material de reparación seque por completo. Lije el área terminada, mezclándola de manera uniforme con la superficie, y elimine el polvo con un trapo ligeramente humedecido en agua. Para pintura desprendida, raspe el área con un cepillo de alambre o un raspador para eliminar toda la pintura suelta.
Después, lije el área terminada, mezclándola de manera uniforme con la superficie y elimine el polvo con un trapo ligeramente humedecido en agua. Si necesita reparar aberturas y uniones, elimine el polvo y basura. Aplique silicón al área y permita que se seque por completo antes de pintar. En superficies con brillo, como pintura brillosa y en metales, lije o prepare el área para proporcionar una adherencia adecuada del producto. Una superficie propiamente lijada ya no será brillante. Ahora elimine el polvo con un trapo ligeramente humedecido en agua. Especialmente en un proyecto exterior es muy importante limpiar la superficie del proyecto para eliminar polvo, salitre, partículas o suciedad que pueda interferir con la adherencia antes de aplicar cualquier pintura. Inicie desde la parte superior con las canaletas de lluvia y tubos de desagüe y trabaje hacia abajo. Utilizando una manguera o una lavadora de presión, enjuague la parte inferior de los aleros del techo. Elimine el polvo, salitre, polen y suciedad de otras áreas con agua tibia jabonosa y una esponja o un trapo suave. Después, enjuague el área del proyecto, trabajando de arriba hacia abajo en un movimiento de lado a lado. Y permita que se seque. Si ve moho en cualquier superficie, utilice un producto para eliminar moho como se recomienda. Enjuague completamente y permita secar por completo. Cuando haya terminado, podrá pasar la mano sobre la superficie sin levantar nada de salitre o partículas. Después de que haya terminado de preparar la superficie, estará listo para proteger con cinta de pintor. La cinta de pintor es muy buena para proteger las áreas como molduras y bordes de transición. Cuando aplique la cinta, elija una cinta especialmente diseñada para su tipo de superficie. Revise las instrucciones específicas y consejos en la página de internet del fabricante de la cinta, porque el utilizar la cinta incorrecta podría dañar su superficie pintada. Asegúrese que la superficie que está cubriendo esté debidamente preparada, limpia y seca. Corte secciones de cinta que no sean más largas que el largo de su brazo. Asegúrese de que la cinta esté en línea recta. Después coloque la cinta sobre la superficie y presione firmemente en los rincones de la superficie y grietas a medida que avance. Evite estirar la cinta. Utilice una espátula, un raspador chico o su uña del dedo para eliminar cualquier burbuja de aire y sellar el borde de la cinta. Las superficies con textura podrán requerir más tiempo para sellar. Hay una técnica para quitar la cinta de pintor que veremos más adelante cuando hablemos de la limpieza de su proyecto. Si está utilizando un imprimador por separado, lo puede aplicar ahora. Cuando todo esté limpio, protegido y si es necesario con imprimador, usted estará listo para pintar. Inicie con una superficie seca. Espere hasta que el rocío de la mañana se haya secado si es que inicia el proyecto en la mañana. Comience a pintar por un lado de la casa que no esté bajo los rayos del sol directamente. Continúe pintando los otros lados de la casa siguiendo la dirección del sol para que siempre esté en el lado de la sombra. Pinte el exterior de su casa en este orden. Primero los aleros y molduras de aleros. Después la estructura, molduras y puertas incluyendo la cochera. Inicie con la pintura Behr que ha sido agitada de manera que el color que eligió está completamente incorporado. Cuando pinte con una brocha, todo está en la técnica. Inicie con una brocha con las cerdas humedecidas en agua. Sumerja la brocha dentro de la pintura aproximadamente 1/3 del largo total de las cerdas. Retire la brocha y golpee ligeramente en la charola o dentro del recipiente un par de veces para quitar el exceso de la pintura. No limpie la brocha en la orilla del recipiente, puesto que se llenará con pintura y hará que la tapa se ensucie y sea difícil de abrir y cerrar. Repita esto por lo menos 2 veces para asegurar que las cerdas se han saturado con una cantidad apropiada de la pintura. Si la brocha se ha saturado correctamente, deberá poder manejar la brocha sin demasiado escurrimiento. Para aplicar la pintura, posicione la brocha verticalmente en la superficie a pintar utilizando la orilla delgada de la brocha como guía. Idealmente se utiliza la orilla delgada de la brocha como si fuera un lápiz. Una brocha con corte angular funciona mejor para recortes.
Aplique la pintura en una línea recta y muévala a un ritmo que puede evitar que la pintura se escurra por debajo de la brocha. Ponga suficiente presión en la superficie para asegurar el control de la línea pintada, pero no presione con fuerza. Las cerdas deberán flexionarse ligeramente mientras pinta. Trabaje con movimientos de 12 pulgadas o más. Evite detenerse y empezar en el momento que esté haciendo estos movimientos. Cuando pinte molduras o revestimientos verticales, trabaje de arriba hacia abajo. Una vez que la brocha empiece a pegarse o a brincar a lo que se llama vaciarse, deténgase y vuelva a saturar la brocha. Después de aplicar la línea recta sosteniendo la brocha en posición vertical, gire la brocha 90 grados para alisar suavemente la línea de pintura con lo ancho del borde de la brocha. Para evitar marcas de empalme de las líneas de pintura, alise suavemente o empareje los bordes con la brocha. No pase la brocha de nuevo sobre cualquier superficie pintada después de un par de minutos de haber sido aplicada. Mantenga una orilla húmeda mientras pinta una superficie. Esto asegura de que las orillas en sus proyectos exteriores no se secarán, para que se puedan unir con la próxima sección pintada. Esta técnica se utiliza para evitar las líneas de empalme en el acabado. Cuando pinte con un rodillo, primero elimine cualquier pelusa presionando suavemente el rodillo sobre la cinta de pintor. Después, ruede el rodillo dentro de la parte profunda de la charola de pintura. Haga esto varias veces para cubrir toda la superficie del rodillo con la pintura. Quite el exceso de la pintura en la parte menos profunda de la charola de pintura. Realice este procedimiento varias veces para asegurarse que el rodillo está completamente saturado en la pintura. Un rodillo cargado apropiadamente no debe escurrir cuando se mueve y no requiere que se le aplique fuerza contra la superficie al pintar. La técnica para pintar la estructura de la casa depende de la superficie. Si está aplicando pintura sobre mampostería o mortero, la técnica es la misma que una pared interior. Inicie en la esquina superior del área y recorte un área de 3 a 4 pulgadas de ancho alrededor del perímetro con una brocha. Alise el área recortada pasando ligeramente la punta de las cerdas de sus brochas sobre el área recién pintada para dejarle una orilla pareja. Coloque un rodillo saturado en la esquina de la superficie aproximadamente de 3 a 4 pulgadas de distancia del área que acaba de recortar. Trabajando en un área de 3x3, pinte con el rodillo una W en la parte de arriba de la pared o en la sección que será pintada. La W no deberá de ser más ancha que el largo de un brazo, que es típicamente de 24 a 32 pulgadas. Inicie pintando el ancho del diseño de la W de arriba hacia abajo y continúe hasta que el área esté completamente cubierta. Para pintar revestimiento, inicie en la esquina superior del proyecto. Recorte en un área de 3 a 4 pulgadas de ancho alrededor del perímetro con una brocha, incluyendo cualquier área con hendiduras o de empalmes. Alise el área recortada pasando ligeramente la punta de las cerdas de su brocha sobre el área recién pintada para crear una orilla pareja. Ahora coloque un rodillo saturado cerca de una esquina del proyecto, aproximadamente de 3 a 4 pulgadas de distancia del área que acaba de recortar. Pase el rodillo de lado a lado o de arriba hacia abajo siguiendo la dirección de revestimiento hasta que esté terminado. Si necesita parar o tomarse un descanso mientras esté pintando, pare en un corte natural del revestimiento, como una esquina o donde el revestimiento se encuentra con el marco de una ventana. No ponga presión excesiva sobre la superficie para intentar de exprimir el rodillo. Esto puede producir marcas de empalme del rodillo o escurrimientos. En su lugar, vuelva a saturar el rodillo como se describe anteriormente. Deje que las herramientas hagan el trabajo. Aplique la pintura solo con la presión suficiente sobre la superficie para dejar la pintura como sea necesario. A medida que el proyecto avanza, junte o entremezcle toda la pintura del mismo color. Esto evitará pequeñas diferencias de color de un recipiente a otro. Cuando se está acercando al final de un recipiente de pintura, encuentre un corte natural en su proyecto, como una esquina o al final de una sección de la moldura.
Abra un segundo recipiente y mézclelo con la pintura del primer recipiente. Agítelo bien. Con esto asegura que las diferencias de color sean mínimas y que no se detecten en su proyecto terminado. Los accidentes pasan algunas veces. Limpie derrames y escurrimientos utilizando un trapo húmedo y un poco de jabón mientras la pintura esté fresca. Si tiene una gota en una superficie pintada que todavía está húmeda, puede emparejarla utilizando su brocha o suavemente pase el rodillo sobre la gota. Si la gota ha secado, puede que tenga que raspar la gota y habrá que retocar el lugar con pintura fresca. Evite dejar líneas de empalme por el retoque, emparejando las orillas con una brocha. Las molduras de los aleros, molduras y puertas son los más pintados con acabados más brillosos porque los acabados más brillantes son los más duraderos y los brillos resaltan los adornos arquitectónicos. Para pintar las molduras de los aleros, molduras y puertas, inicie en la esquina y con un movimiento suave pase la brocha o el rodillo en el área del proyecto. Vuelva a saturar la brocha o el rodillo como sea necesario cuando comience a vaciarse y repita estos pasos hasta que el área del proyecto esté completo. Utilice una brocha para pintar en paneles pequeños. Puede utilizar una brocha sobre toda la superficie para evitar la apariencia punteada de un rodillo. Para las puertas con paneles y marcos, utilice las orillas del panel como puntos de referencia, recortando alrededor de los bordes y rellenando en el centro. Al igual que la estructura de la casa, trabaje de arriba hacia abajo. Permita que pase tiempo suficiente para que la pintura seque por completo antes de usar las puertas y ventanas nuevamente. De lo contrario, se pegarán entre sí. Cuando haya terminado de pintar la superficie, puede quitar con cuidado la cinta de pintor antes de que la pintura se haya secado por completo si es que está utilizando pintura de base agua. Retire la cinta con una velocidad moderada y tirando la cinta hacia atrás sobre sí misma. Vuelva a tomar la cinta, así no estará a más de 12 pulgadas de distancia para jalar. Si la pintura ha secado completamente y la cinta empieza a levantar la pintura, suavemente corte la parte superior de la cinta con una navaja de trabajo para soltar la capa de pintura antes de desprender más. Permita que su proyecto se seque por completo antes de volver a colocar los artículos, como los números de la casa y las lámparas que retiró en el paso de la preparación. Cuando haya terminado de pintar, una limpieza y almacenamientos apropiados extenderán la vida de sus herramientas. Para pinturas látex o de base agua, limpie con jabón y mucha agua tibia. Para productos de base aceite, limpie con esencia de petróleo. Utilice un peine para brochas para limpiar las cerdas de la brocha. Después de la limpieza, siempre sacuda el exceso de agua de las brochas y exprima y sacuda para secar sus rodillos. Cuelgue las brochas por el mango para permitir que escurra el agua de la parte metálica. Una vez que la pintura esté completamente seca, cuidadosamente quite todas las cubiertas protectoras del área del proyecto y coloque todos los artículos que quitó, como los números de dirección y lámparas. Antes de almacenar la pintura restante, limpie la orilla interior y exterior del aro del recipiente de la pintura. No permita que la pintura se congele. Guarde el resto del producto en un lugar seco, evitando temperaturas extremas. Contacte su centro de servicio local de recolección para desechar recipientes vacíos, pinturas sin usar y trapos sucios. Para mantener su exterior hermoso, tenga en cuenta que algunos detergentes, especialmente detergentes con abrasivos, pueden dañar el acabado de la pintura. Para limpiar su superficie se recomienda una solución de un jabón suave, no abrasivo y agua y enjuagar con agua limpia. Al limpiar, ponga poca presión para evitar la creación de manchas brillosas, que se llama pulido. La tierra suelta puede ser eliminada enjuagando la superficie con una manguera de jardín. Ahora, dé un paso atrás y disfrute de su nuevo exterior. Los mejores resultados vienen de los productos de mayor calidad. Good, better, bear.